filosofía. Nuestros antepasados hablaban con los muertos. Robert Temple revela los secretos del oráculo de los muertos. Un misterio sellado hace miles de años. Descenso al infierno. Durante siglos, la gente pensó que el mundo subterráneo griego, el Hades, no era más que una fantasía o un mito. Pero estoy convencido de que dicho lugar existió. Porque, como ven, lo visité. Me llevó 20 años. Y ahora lo conduciré a usted. La gente ingresaba en el mundo subterráneo cuando moría. Además, se decía que este guardaba la clave del futuro. La literatura antigua nos cuenta que los seres vivos visitaban a los muertos para preguntarles qué les depararía el futuro. Descendían a través de un orificio en la tierra para consultar al oráculo de los muertos. Parece el producto de la imaginación de un escritor, pero este emplazamiento en Italia me convenció de que no es así. Se trata de una cadena aterradora de túneles diseñados, seguramente, para engañar a los visitantes y hacerles creer que realmente descendían al infierno. Descenso al infierno. En la antigüedad, la gente era supersticiosa, de modo que los oráculos decidían todo. Uno no podía declarar la guerra o la paz, irse de viaje o casarse, sin consultar alguna clase de oráculo. El modo infalible de hacerlo era estableciendo contacto con los espíritus de los muertos. Había oráculos en todo el mundo antiguo, pero en mi opinión, el más extraordinario se pasó por alto completamente. Está aquí, en la costa oeste de Italia. La bahía de Nápoles es famosa por la erupción volcánica que destruyó Pompeya. Pero mucho antes de los romanos, los griegos ocuparon este lugar. Sus líderes religiosos eligieron una zona al noroeste de Pompeya para aprovecharse de las supersticiones de la gente. Aquí, en Baia, construyeron el oráculo de los muertos. Bajo lo que luego serían las ruinas romanas, los griegos construyeron un infierno subterráneo ficticio. Era tan convincente que la gente acudía desde lugares remotos del mundo antiguo para hallar a sus antepasados. Fue hallado en los años 60 por un ingeniero británico retirado, Robert Paget. Si bien este fue uno de los grandes descubrimientos de la arqueología moderna, no fue reconocido. Paget leyó la descripción en la literatura clásica y lo buscó durante años. Sin embargo, la gente se burlaba de él porque creía que no era más que un mito. El mismo día en que decidió anunciar su descubrimiento, ocurrió el asesinato del presidente Kennedy. Y por supuesto, Paget fue ignorado. Desde entonces, los túneles fueron desestimados por aquellos que jamás se atrevieron a ingresar. Pero yo estuve allí con una cámara para verlo con mis propios ojos. El punto culminante de una búsqueda de la verdad que duró 20 años. Advertí cómo los sacerdotes del mundo griego se aprovechaban de los temores de la gente. Nada los detenía para engañar a aquellos que acudían en busca de ayuda. Antes de que nos internemos en los misteriosos túneles de Baia, quiero mostrarles otros oráculos antiguos en donde se llevaban a cabo los engaños cuidadosamente planeados. Estamos en Delfos, Grecia. La ciudad fue fundada alrededor del año 800 a.C. y es el emplazamiento del dios Apolo. Se trataba de la sede de oráculos más importante del mundo antiguo. Atrás vemos el teatro en donde interpretaban las grandes tragedias griegas y abajo el templo de Apolo. Era allí donde una sacerdotisa con poderes proféticos, conocida como la Sibila, actuaba como portavoz de Dios y predecía el futuro. Tanto reyes como políticos y ciudadanos
viajaban enormes distancias para pedirle a Apolo que les revelara el futuro. Acampaban cerca del templo durante días. Así, los sacerdotes que dirigían el lugar se enteraban de las noticias. Delfos siempre poseía mayor información que el resto del mundo y se hallaba en mejor posición para predecir el futuro. Los astutos sacerdotes también contaban con una red de palomas mensajeras. Así se enteraban de los resultados de las batallas o los cambios políticos lejanos semanas antes que el resto. Luego podían anunciarlos como profecías sin temor a equivocarse. Solían decir, el conocimiento es poder. Y Delfos era, de hecho, el centro de inteligencia del mundo antiguo, una suerte de sede de la CIA. Aquí los gobiernos guardaban sus riquezas. Era el lugar más seguro de Grecia. El oráculo revestía gran importancia. Las ciudades se erigían o caían, dependiendo de sus consejos. Y cuando los espartanos conquistaron Atenas y quisieron destruirla, la sibila les dijo, no, Apolo dice que debe ser salvada. Esa es la única razón por la que aún podemos visitar la Acrópolis en Atenas. La gente acudía aquí con temor porque consultarían a un dios. Debían pagar una tarifa y traer las preguntas para la sibila escritas de antemano. Creemos que la sibila se sentaba aquí. Pero, ¿qué hacía? ¿Y por qué justo debajo del templo? En este punto se cruzaban dos fallas geológicas, justo aquí. Eran enormes. Una grieta del suelo sobre la que se erigía el templo emanaba petroquímicos. Entre estos se encontraba el gas etileno estupefaciente que se utilizó como anestesia hasta los años 60. Al inhalarlo, la sibila entraba en estado de trance y formulaba sus profecías. Era tarea de los sacerdotes interpretar sus palabras y asegurarse de que jamás se equivocara. Por ejemplo, el rey Creso la consultó sobre la invasión a Persia. Ella le contestó, si cruza a Persia, un gran imperio caerá. Él invadió, pero fue derrotado. Ah, dijeron los sacerdotes, nunca especificó de qué imperio se trataba, el persa o el suyo. El nombre de la sibila proviene del dialecto eólico y significa pleno de Dios. Se parece al término entusiasmo, que también proviene del término griego enteos, que significa el Dios interior. De modo que tanto entusiasmo como sibila significan lo mismo, pleno de Dios. Pero toda aquella inspiración divina debía ser complementada con estimulación humana. Los sacerdotes del templo tenían un método ingenioso para medir la graduación del gas. En secreto, colocaban una cabra debajo del templo. Y si se desmayaba o moría, sabían que estaba demasiado fuerte. Era como colocar un canario en una mina de carbón. Entonces la sibila cancelaba su sesión por un mes. Y fue una cabra la que descubrió originalmente el emplazamiento en donde se encuentra el templo de Apolo. Los textos antiguos cuentan que un cabrero vio que su cabra se comportaba de modo extraño. Cuando fue a investigar, lo invadió el gas. Así fue como descubrieron que este vapor extraño emanaba de la tierra y podían utilizarlo para las profecías. Estamos en el monte Parnaso, a 12 kilómetros del Delfos que conocemos hoy. Pero lo que la mayoría no sabe es que existió un Delfos anterior. Se llamaba Licoreia, que significa ciudad de lobos, y estaba ubicado justo en esta colina. Hay muchas pruebas de que aquí vivía gente. La colina está llena de trozos de cerámica que datan de la época entre 1200 y 2000 a.C. Aún quedan restos de construcciones de la prehistoria. El nombre original de este lugar era Nape, un término indoeuropeo que significa ombligo, porque este se consideraba el ombligo del mundo, el centro geográfico de toda la Tierra. A los turistas que visitan el emplazamiento clásico de Delfos, se le muestra la piedra ónfalo, que marca que Delfos era el ombligo del mundo. Pero creo que la original era esta. Piedra ónfalo, que marca que Delfos era el ombligo del mundo. Pero creo que la original era esta.
La cuestión es que Licoreia, al igual que el Delfos que conocemos, no era solo un centro geográfico, sino también un centro de inteligencia alrededor del cual giraba el resto de Grecia, porque aquí también había un oráculo, tal vez el primer oráculo griego. Vimos el monte Parnaso. Originalmente Delfos se hallaba en aquella montaña. La ubicación clásica de Delfos está a más de 12 kilómetros descendiendo por allí. Y esta cueva, llamada la cueva Coriquián, es el oráculo original de Delfos. Cuando la gente acudía aquí en la antigüedad para oír las profecías, consultaba a las 3 doncellas de blanco. Eran 3 vírgenes lugareñas que se cubrían con harina blanca para parecerse a los fantasmas de los muertos y formulaban profecías. Si les ofrecías miel, decían la verdad. De lo contrario, mentían. De modo que yo les traje miel. Creo que nadie lo hizo en 2500 años. Quebraron la zona alrededor de esta depresión donde se les entregaba la miel, probablemente hace 3500 años. Y por supuesto tiene desechos del búho que vivía en esta cueva. Uno de esos búhos grandes que gritan cuando están hambrientos. Esta fue la gran cueva de Gaia, la diosa de la tierra. Este era su santuario, y la gente acudía para conocer lo que ocurriría en el futuro, aquello que los desconcertaba. Incluso en aquellos días, el oráculo era suficientemente listo como para impresionar a sus clientes, ofreciéndole una experiencia religiosa. Uno debía presentarse en persona y someterse al ofrecimiento de los dioses. En la antigüedad, esto se consideraba una guarida de dragón. La gran serpiente Pitón vivía aquí. Su amante era la diosa de la tierra, Gaia. Era posible que te invitaran a pasar la noche aquí, envuelto en piel de cordero. Uno anhelaba tener un sueño sagrado en el que Gaia misma o los espíritus de los muertos se acercaran como fantasmas en los sueños. Probablemente la sibila se ponía de pie en algún lado, y el público oía sus profecías en el anfiteatro natural de abajo. ¡Gaia! A medida que se difundió el negocio de la adivinación por toda Grecia, los oráculos como este, ubicados a media hora de Delfos en dirección sur, desarrollaron nuevas técnicas para lavarle el cerebro a sus clientes. En el año 150 a.C., un escritor y viajero llamado Pausanias consultó al oráculo de Trofonio y relató su experiencia. Unos días antes debías permanecer aislado en un cuarto en donde te tornabas cada vez más influenciable. Luego, la noche antes de ingresar al oráculo, te traían a esta piscina. 2 jóvenes de la ciudad que debían tener 13 años derramaban aceite de oliva y luego ayudaban a bañarte. Y cuando salías te vestían con una túnica blanca de hilo con una faja colorada, botas muy pesadas, y estabas listo. A continuación te daban algo para beber. Una copa se llamaba la copa del olvido, que te ayudaba a olvidar todo lo sucedido antes de la visita. Y la otra, el agua de la memoria, que te ayudaba a recordar la visión que tendrías. Pero uno no sabía que adulteraban ambos refrescos con muchas drogas. Las pociones contenían plantas tales como beleño, eléboro, estramonio, belladona y opio, todas sustancias muy venenosas. Debías beber estas pociones alucinógenas para poder consultar al oráculo. A veces la gente moría. Era realmente peligroso. En un oráculo lejano, te debilitaban incluso más por medio de sesiones con los espíritus de los muertos. Los arqueólogos hoy comprenden lo que sucedía. Estamos en la costa noroeste de Grecia, entre Corfú y Paxos. Ingresaremos en la desembocadura del río Aquerón, el río de los infiernos. Nuestro destino es el Necromanteión, el oráculo griego de los muertos. Arribamos como lo hacían en la antigüedad, por mar.
Traían mucho dinero para persuadir a los sacerdotes para que realizaran las sesiones y contactaran a los espíritus de sus antepasados. Aquí no se visitaba el infierno. Los espíritus venían a uno. De todos modos, era sobrecogedor. El río de los infiernos era un lugar misterioso y oscuro cuando se lo cruzaba a remo. Era escalofriante. Te aclimataba para el encuentro con los fantasmas de los difuntos. Vine a consultar al oráculo de los muertos y me condujeron unos sacerdotes. Este probablemente sea mi habitación. Arriba hay un segundo piso de madera y ladrillos con más habitaciones y un comedor. Este es un vestidor. Aquí me desvisto y voy al cuarto de baño para la purificación ritual. Ahora realizaré un acto supersticioso. Arrojaré una piedra para espantar a los espíritus malvados. Los excavadores hallaron estas piedras. En la antigüedad, las personas las arrojaban por ese mismo motivo. Luego llego aquí y me lavo las manos con agua bendita para purificarlas. Entonces me conducen a la habitación de preparación. Probablemente me aislarían aquí durante 3 días para tornarme más influenciable. Es lo que hoy conocemos como privación sensorial. Luego me alimentarían con semillas de lupino para hacerme alucinar y tener visiones. Lo sabemos porque los excavadores hallaron aquí muchas semillas. Luego me conducirían a la consulta. Aquí debo sacrificar una oveja. Los arqueólogos hallaron huesos de animales. Aquí me aguarda un pozo y la sangre fluye hacia la tierra. Debo retirar el hígado y colocarlo aquí para revisarlo. Esto se realiza a fin de hallar presagios. Si son favorables, puedo continuar. Ahora estoy por ingresar a un laberinto. Aquí hay una puerta de hierro con un arco. Los excavadores hallaron estos clavos y placas de hierro. De modo que ingreso al laberinto que simboliza los caminos meandros de la entrada al Hades. Arribo a esta pequeña cámara, en donde tal vez se realizaban pequeños rituales. Aquí me aguarda la segunda puerta de hierro. Camino por aquí y arribo a la tercera y última puerta de hierro, donde colocaron una réplica moderna. Estoy listo para ingresar a la cámara central. Antes de ingresar, quiero dirigir su atención a estas paredes sólidas que rodean el lugar. Tienen 3 metros de ancho y hallaron pasadizos secretos en todas ellas. Los sacerdotes podían avanzar ocultamente por aquí para desempeñar los engaños. Ahora me conducen a la cámara central, en donde me recibe el sacerdote principal. Me informa de lo solemne que es esta ocasión. Me invita a hacer un ofrecimiento de leche, una libación a las deidades del mundo subterráneo, justo aquí. Y este es un cobertor de bronce original. Es muy pesado. La pena por revelar lo que sucedía aquí era la muerte. Si uno se atrevía a hablar sobre lo ocurrido, corría el riesgo de ser degollado. Es por eso que tenemos tan pocos relatos. Pero contamos con uno. Heródoto describe lo sucedido en esta misma cámara alrededor del año 600 a.C. Había un tirano de Corinto muy malvado llamado Periandro, cuyo pasatiempo era matar a los ciudadanos líderes. Asesinó a su propia esposa, Melisa, pero no averiguó en dónde ocultó una suma de dinero. Así que envió a un emisario aquí para preguntarle a su fantasma dónde se hallaba el dinero. Ella apareció y dijo: sé dónde está, pero no te lo diré. Tengo frío en este lugar. Odio el atuendo con el que me enterró y no tengo que vestir. Luego le dio un mensaje codificado. Dile que coloque la cabeza en un horno frío. Periandro se aterrorizó al oírlo, ya que él era el único que sabía del acto sexual que tuvo con el cuerpo muerto. Entonces organizó una gran fiesta en el templo de Hera. Instó a todas las mujeres de la ciudad a acudir con sus mejores vestidos, y a medida que arribaban, una por una, hacía que las desnudasen. Tomó todos sus vestidos y los arrojó en un pozo gigante que cavó, y les encendió fuego como una ofrenda a Melisa. ¿Son suficientes vestidos para ti, Melisa? Luego envió al emisario de regreso y ella le dijo:
De acuerdo, tengo muchos atuendos ahora, así que te diré dónde está el dinero. Este fantástico lugar simbolizaba el viaje al mundo subterráneo. Sin embargo, en Grecia no existía ningún descenso para experimentar el infierno. Había un solo lugar para eso. Creo que es hora de viajar a Italia. El poeta romano Virgilio describió una visita al mundo subterráneo en su poema épico La Eneida. Tras la caída de Troya, su héroe, Eneas, navegó hasta Italia para fundar Roma. En el camino, no muy lejos de Nápoles, decidió descender al infierno para consultar al espíritu de su padre difunto. Hasta ese momento, el relato de Virgilio se consideraba una vívida licencia poética. Pero a partir de mi propia exploración, creo que Virgilio, que vivía cerca, estuvo aquí y delineó el viaje de Eneas paso a paso. La primera parada, Cuma, la morada de una sibila con poderes proféticos, como la de Delfos. Es un momento emocionante en el poema épico cuando los barcos llegan y encallan la popa. Esto era posible porque los barcos no tenían timón, sino que se conducían con los remos de dirección de los extremos. Los antiguos escritores mencionan este viejo bosque. Tal vez se dirigió por allí hacia la Acrópolis, donde lo condujeron para ver a la sibila. Les contaré una historia sobre la sibila. El dios Apolo se enamoró de ella, pero ella lo rechazó y le dijo, no, debo permanecer virgen. Él le dijo, de acuerdo, lo comprendo. Y para probarte que no guardo rencor, quisiera entregarte un obsequio divino. ¿Qué deseas? Ella respondió, ¿ves ese montículo de arena en aquel lugar? Me gustaría vivir un año por cada grano. Él le dijo, de acuerdo. 700 años más tarde, alguien se le acercó y le dijo, ¿te mantienes medianamente bien? Ella respondió, no, cometí un terrible error. Olvidé pedir juventud eterna junto con la vida eterna. Mírame, apenas puedo ponerme de pie y todavía me faltan 300 años. Hasta 1932, no sabíamos si el relato de Virgilio acerca de la visita de Eneas a la sibila por este pasillo era realidad o fantasía. Pero luego un arqueólogo italiano excavó este lugar fantástico y ahora sabemos que fue real. Esta forma geométrica extraña se llama trapezoidal o se la puede llamar rombo. Hay muchos ingresos como este al pasadizo. Virgilio los describe muy claramente. Hay una cueva enorme, la gran ladera de Cuma taladrada y perforada 100 veces, con 100 bocas de voces susurrantes que transmiten respuestas de la sibila. Aquí tenemos 3 piscinas con sus escalones. La sibila debía purificarse antes de profetizar. Así que llegaba aquí y se bañaba. Al final del pasadizo, arribamos a la cámara de la sibila. Los visitantes se detenían aquí, y afuera también, porque era un suceso público. Había una división que ocultaba a la sibila mientras se preparaba. Una vez lista para profetizar, salía e ingresaba en la cámara. En ambos lados se ven estos bancos tallados en piedra. Es aquí donde los suplicantes, como Eneas, se sentaban ansiosamente para oír su destino. La sibila ingresaba en su cámara y se ponía de pie sobre una plataforma. Había nichos en donde se colocaban lámparas de ambos lados para iluminar. Además, la gente estaba de pie, sosteniendo antorchas llameantes.
La rodeaban sabuesos feroces, amarrados a estos 3 puntos tallados en una roca. Estos 3 sabuesos aparecían como Cancerbero, el sabueso de 3 cabezas del infierno, en el reverso de las monedas de Kuma. Su cabello se movía salvajemente, sus pechos palpitaban y su corazón estaba henchido en éxtasis. Parecía más grande que la vida, sus afirmaciones más que mortales. El dios estaba cerca e infundía su inspiración por medio de ella. Eneas le ruega a la sibila que lo lleve al infierno, pero tiene que estar muy entusiasmado. Deprisa, le dice, di tus plegarias, Eneas, o el hechizo no funcionará. Y ella le advierte que algunos de los que visitan el mundo subterráneo no salen vivos. Se crea el marco para la parte más extraordinaria de la búsqueda de Eneas y la nuestra. La sibila acompaña a Eneas. Lo conduce en un viaje muy misterioso por mar. Debió ser por mar porque no se podía acceder por tierra debido a los densos bosques que cubrían la zona en la antigüedad. Lo conduce a las garras del infierno. Supongo que en el viaje no conversaron mucho. Probablemente Eneas estaba ansioso por hallar a su padre recientemente muerto, y los peligros del mundo subterráneo devoraban su mente. Desde Kuma navegaron alrededor del cabo e ingresaron en el puerto de Baya. Pero en los tiempos de Eneas, antes de que los romanos talasen todos los árboles para construir barcos, las colinas y la costa estaban cubiertas de robles gigantes de cientos de años, que caían tristemente sobre la orilla. En aquellos días, la actividad volcánica de esta región, no muy lejos del monte Vesubio, era mucho más intensa, de modo que todo el lugar estaba envuelto en neblina y humos sulfúricos, y daba una impresión aterradora e imponente, un verdadero reino de los muertos. En la antigüedad, cuando la gente veía un volcán activo como este cerca de Baya, suponía que los dioses del infierno tramaban algo. Hay un dulce olor a sulfuro. Es como si me hallase rodeado por 1.000.000 de huevos putrefactos, todos cubiertos de azúcar. En los centros de oráculos antiguos, el humo de sulfuro se utilizaba para purificar. Pero también eran útiles para debilitar a las personas, para ponerlas nerviosas antes del descenso al infierno. Incluso el intrépido héroe Eneas entró en pánico cuando arribó. Último, estamos por terminar nuestra búsqueda, aquí en Baya, en la costa oeste de Italia. En los tiempos romanos, esto era el Biarritz o el Monte Carlo del mundo antiguo. Esta era una atracción principal, los maravillosos baños de mercurio. En la piscina, debajo de este domo, el emperador Augusto y su amigo, el poeta Virgilio, tomaban muchos baños. Pero antes de que se construyeran estos baños, mucho antes, Baya era un lugar más siniestro. Antes de los romanos, los griegos colonizaron Baya. Crearon un lugar que infundía el temor de Dios a todos los visitantes. En pleno poderío, los romanos bloquearon grandes partes. Los resultados fueron tan buenos que permaneció oculto durante 2000 años. ¿Qué falla en esta imagen? No me refiero a mí. Esto no concuerda con esto. Esto es griego y esto romano. Cuando los italianos excavaron esta área de baño, destruida por un gran terremoto en el año 63 a.C., en tiempos de Nerón, hallaron que el terremoto derribó este muro romano. Debajo hallaron estos bloques antiguos. Tenemos fundamentos razonables para suponer que datan del año 550 a.C., es decir, mucho antes de la llegada de los romanos. Hay pruebas de que hubo una estructura griega importante aquí. Pero debajo hay algo mucho más extraordinario.
Estamos por ingresar en un complejo enorme de túneles y cámaras que descienden cientos de metros a las rocas sólidas y culminan en un río artificial, la laguna Estigia. Este era el Hades griego, o el infierno. Estamos por ingresar en el oráculo de los muertos. Estamos por ingresar en un complejo enorme de túneles y cámaras que descienden cientos de metros a las rocas sólidas y culminan en un río artificial, la laguna Estigia. Este era el Hades griego, o el infierno. Estamos por ingresar en el oráculo de los muertos. Creo que Virgilio descendió aquí porque vivía cerca. En su relato aparece el descenso de su héroe Eneas al mundo subterráneo. Muchos escritores antiguos describieron figuras reales o míticas que venían aquí. Odiseo de la Odisea, Orfeo, que perdió a su esposa Eurídice aquí, Hércules, Teseo, Aníbal y Escipión. Bien. Aquí hay miles, probablemente decenas de miles de mosquitos y otros insectos espeluznantes. Veo muchos tipos de arañas. No parecen picar. No sé qué les sucede. No saben reconocer un buen plato. Arribamos al final del túnel de ingreso, 120 metros desde el acantilado, tallado en roca sólida. Y si observo mi brújula, veo que toda la longitud del túnel de ingreso está orientada al oeste, pero ahora se inclina 20 grados y desciende bruscamente a la laguna Estigia. ¿Pero qué es esto? Parece un muro normal de un túnel, pero no lo es. Se trata de una división artificial colocada por los romanos. Está hecha de cemento. Aquí los romanos bloquearon el ingreso con grandes baldosas. Originalmente había una puerta en lugar de la división que podía cerrar cualquiera de los túneles. Esto es lo que llamamos la división de las sendas. Esto es una chimenea. Está hecha de ladrillos de toba y es uno de los ingresos que se hallan entre los niveles. Este es el ascenso. Es muy resbaladizo. Abajo hay escaleras. Pero con todos estos escombros, jamás las vería. Aquí están los restos de un ingreso doble. Una de las diversas puertas de madera que había cuando funcionaba. Y ahora estoy ascendiendo al nivel superior. Detrás de esta pared se encuentra el santuario interno en donde se llevaban a cabo las sesiones de espiritismo. Hay 3 puertas. 2 de las cuales se pueden ver. Fueron tapiadas por los romanos. Toda la cámara está llena de tierra y escombros. Si te arrastras hasta allí, se ven varias columnas talladas en toba que sostienen el techo de la cámara. Y aquí se encuentra el lugar especial que describió Virgilio en la Eneida.
el nicho en donde Eneas debe ofrendar un muérdago. Yo le compré una rama de muérdago a la diosa Perséfone, reina del mundo subterráneo. Aquí se utilizaba un nombre especial, Daeira. Le realicé una ofrenda porque espero salir sano y salvo de aquí. Este túnel rodea el santuario interno y se extiende alrededor de 60 metros. Ingresaban al santuario interno por aquí y luego salían por el otro extremo. Era muy confuso para ellos. Desafortunadamente, los romanos no quisieron que nosotros descendiéramos, de modo que bloquearon el descenso al túnel y no podremos continuar. Imagínese que estos túneles se cavaron con mucho esfuerzo y bajo condiciones estrechas y peligrosas. Seguramente fue agotador quitar las rocas y la tierra. Supongo que llevó decenas de años. Este es otro túnel en el centro del oráculo. Corre en paralelo alrededor de 45 metros con otro túnel y luego se unen en un extremo lejano, justo en la división de las sendas. Pero los romanos bloquearon la zona. El trabajo sucio de siempre. Y aquí tenemos nuestro único graffiti, que supongo que no es posterior a los romanos. Esta pintura colorada en la pared podría decir Ilius, un nombre troyano. Y esto podría ser un monograma de M-A-R. Un experto sugirió que para él es un conocido símbolo esotérico para representar el nombre de la diosa Hera, la reina de los dioses. No lo sabemos. Esta saliente es muy angosta, pero hay más túneles. Los llamamos Norte 120 y Sur 120, de acuerdo con la orientación. Corren en paralelo, pero el Norte 120 fue totalmente bloqueado por los romanos. El Sur 120 está casi bloqueado, pero se puede ingresar con dificultad. Si ya es difícil tallar un túnel de roca sólida, ¿para qué construir otro más al lado? Presiento que utilizaban estos pasillos paralelos para desorientar a los suplicantes. Un sacerdote que estaba detrás, por ejemplo, podía avanzar sin que lo vieran y aparecer mágicamente frente a uno. Intenté arrastrarme hasta el Sur 120 para ver cómo estaban interconectados los túneles, pero no pude llegar lo suficientemente lejos. Así que mi osado director, Alastair Reed, se ofreció con valentía a reemplazarme. De acuerdo, estoy listo. Eres valiente, Ali. Sabes lo que te espera, ¿verdad? Debes arrastrarte por este segmento angosto, que luego se ensancha. Puedes seguir así durante 9 metros. Luego verás los huesos de una liebre muerta. En ese punto se reduce a solo 45 centímetros. Y tienes que arrastrarte con el rostro apoyado en la suciedad. Colócate la máscara para el polvo, por supuesto. Cuando arribes al final, te estaré aguardando en el otro extremo de la división que colocaron los romanos. Y conversaremos, ¿sabes? De acuerdo. Aguarda, olvidamos algo. ¿De qué hablaremos? Entra. Esta es la parte sencilla. Ahora puedes inclinarte. Bien. ¿Ves la liebre muerta? No, todavía no. Allí la liebre muerta. ¿La hallaste? Bien. Pobre liebre. Quedó atrapada y no pudo hallar la salida. Estoy en la parte angosta. Veo los ingresos a 2 túneles. Parece haber otro pasadizo a la izquierda. Intentaré ingresar.
Oigo los golpes. Hola, Alistair, ¿me oyes? Sí, te oigo. Yo también te oigo. El sonido está apagado, pero te oigo bien. Busca pruebas de un nivel inferior, una senda para ingresar al nivel inferior al que te hallas ahora. Tan solo veo un montículo de escombros y arriba hay otro pasadizo. Definitivamente arribé a la unión entre el norte 120 y el sur 120. ¿Hacia dónde se dirige el tercer pasadizo? Se dirige a la izquierda del sur 120, pero parece estar demasiado bloqueado para ingresar. Bien, entiendo. ¿Qué hay de la pila de escombros que mencionaste? Parece ser una pila de rocas hechas por el hombre, como un muro. El techo parece bastante seguro. Recuerda la forma exacta, de modo que luego puedas dibujarla. Será mejor que regreses, Sally. Muchas gracias. Así que los túneles sí se interconectan. Todo es parte del plan de los griegos para intimidarte en el viaje por el mundo subterráneo. Estos túneles no eran solo un laberinto subterráneo. Estaban ingeniosamente diseñados para convencer a los clientes de que este era de hecho el infierno. Aquí vemos uno de los 500 nichos tallados en la pared para colocar lámparas de queroseno. El objetivo era crear un ambiente aterrador cuando el cliente acudía a consultar a los espíritus. Se le alumbraba el camino con lámparas de queroseno. Aquí hay otro, por ejemplo, y en ciertos puntos del oráculo se juntan todas las lámparas y se crea un efecto de luz más intenso. Santo cielo. Es el templo de las deidades subterráneas. Quien llegaba a consultar a los espíritus de los muertos se sentía en un centro sagrado. Aunque los nichos son muy simples, simplemente tallados en la pared, sin demasiado arte, el efecto combinado de todas las lámparas es absolutamente maravilloso. Este es el pasadizo del eco, en el que los sonidos resuenan. El lugar perfecto para cantar. Imagínese que llega a consultar a los espíritus de los muertos y vive esta experiencia. Le dan drogas para tornarlo influenciable. Si bien no tenían LSD en aquellos días, tenían drogas a base de hierbas más fuertes. Beleño, belladona, el éboro, sustancias tan fuertes que si se ingieren en exceso son letales. Y algunos jamás regresaban del infierno. Se decía que este los reclamaba. Así te preparaban para el gran viaje por la laguna Estigia. La sibila de Kuma estaba frente a ti con una capa de color escarlata. Detrás había hombres con sombreros puntiagudos, aterradores y tajos en los ojos. Se parecían al Ku Klux Klan. Al arribar, la sibila te decía: si miras a la izquierda, verás las nubes de humo alzándose del Tártaro y oirás llantos de angustia y dolor, los gritos y alaridos de sufrimiento de los muertos. Pasabas por allí deprisa para descender a la laguna Estigia. Orilla de la laguna Estigia. Si bien no parece que se extienda demasiado, tiene 45 metros de largo. Contamos con este dato porque en el año 1960, un buzo de la Marina estadounidense llamado David Lewis lo recorrió buceando. En el camino palpó los nichos de las lámparas, porque no los podía ver. Y a mitad de camino, el río se amplía a un lago de 9 por 12 metros. En la mitología se lo llamó el lago de la memoria. El personaje mitológico Caronte
te conducía a remo hasta aquí en una pequeña barca. Durante el camino, se oía el alarido aterrador del sabueso del infierno, Cancerbero. Se ponían los cabellos de punta al ver el lugar de donde tal vez jamás regresarías. Cuando desembarcabas en el extremo lejano de Laguna Estigia, te conducían a unos escalones para ingresar en el santuario interno, en donde se llevaba a cabo la sesión de espiritismo. En el caso de Eneas, divisó a los espíritus de los héroes venideros de Roma, desde Rómulo hasta el emperador Augusto, y tuvo una reunión emotiva con su propio padre difunto. Dame tu diestra, dámela, Padre mío, y no te sustraigas a mi abrazo. Así diciendo con mucho llanto, regaba a la vez su rostro. 3 veces intentó colocar los brazos en torno a su cuello. 3 veces huyó de sus manos la imagen en vano abrazada, como el viento ligera y en todo semejante al sueño fugitivo. El poder de este lugar es maravilloso. No hay dudas de que las autoridades romanas le tenían temor y comenzaron a destruirlo. El emperador, él mismo un dios, no podía tolerar una fuente rival de autoridad. Sabemos que fue construido mucho antes de la llegada de los romanos, pero aún no podemos determinar cuándo. Sabemos que los griegos se aprovechaban de la alucinación, la superstición, la privación sensorial y el agotamiento. Todo lo que los oráculos utilizaban tradicionalmente para superar a la mente racional. Aquellos en busca de profecías viajaban grandes distancias para conocer su destino. Los profundos túneles de Valla eran la culminación de su viaje. Este era el mundo subterráneo de sus sueños, sus pesadillas. Tan solo hemos visto el comienzo, porque debajo de los escombros romanos, detrás de las divisiones romanas, quedan secretos por explorar. Tal vez las habitaciones vivientes de los sacerdotes trogloditas y los contenidos enterrados del santuario interno mismo, en donde se llevaban a cabo las sesiones de espiritismo. Además, detecté un nivel inferior de túneles que aún no penetramos. Me llevó 20 años ingresar a este lugar. Con la excavación apropiada, podríamos llegar a los recovecos más profundos. Solo entonces apreciaremos la fantasía surrealista del oráculo de los muertos.